Embriología del sistema nervioso. Día 1. Se da la fecundación, restableciendo así el número diploide de cromosomas. Día 2. Fase de 2 células. Día 3. Luego de una serie de divisiones encontramos la mórula, que origina 2 capas celulares. Días 4 y 5. Maduración del blastocisto. Es aquí, en la primera semana, donde ocurre el proceso de la fecundación a la implantación. Día 8. Implantación acompañada por la reacción residual. Día 9. Formación y diferenciación del trofoblasto con lagunas que derivan del disco bilaminar, constituido por hipoblasto y epiblasto, que va a originar el ectodermo, lámina de la cual deriva el sistema nervioso central. Días 10 a 12. El embrión está inmerso totalmente en el útero. Día 13. Se inicia la circulación útero-placentaria. Día 16. Ocurre la gastrulación como evento más característico de esta semana, en donde se dan movimientos y desplazamientos que conducen a la formación del sistema nervioso. Día 17. Inicia con la formación de la línea primitiva y el nódulo primitivo. Día 18. Se forma el disco embrionario trilaminar, constituido por endodermo, el cual dará lugar al tracto gastrointestinal, pulmones e hígado. El mesodermo, que dará lugar a los tejidos muscular, conjuntivo y al sistema vascular. Por último, el ectodermo, derivado del epiblasto, que dará lugar a la totalidad del sistema nervioso. El sistema nervioso central aparece al comienzo de la tercera semana como una placa de ectodermo engrosada en forma de zapatilla, la placa neural, cuyos extremos se elevan y forman los pliegues neurales, entre los cuales encontramos el surco neural, que contribuye a la formación del tubo neural. Formación del tubo neural. Con el desarrollo de los pliegues neurales, continúan elevándose acercándose a la línea media para fusionarse y formar el tubo neural. La fusión inicia en la región central del disco embrionario, al inicio de la cuarta semana. Simultáneamente con la formación de los primeros somitas, dicha fusión avanza en sentido cefálico y caudal, que posteriormente formará dos extremos abiertos llamados neuroporos, el craneal y el caudal, los cuales establecen comunicación con la cavidad amniótica. El neuroporo craneal se cierra en el día 25 y el caudal en el día 28. En este momento se ha evolucionado de un disco plano a una estructura tubular cerrada, la cual representa al sistema nervioso central, con una parte caudal estrecha, que indica la médula espinal, y una parte cefálica ancha, caracterizada por dilataciones. Las vesículas encefálicas. Está dividido por 3 vesículas. El extremo cefálico del tubo neural, que es más amplio, muestra 3 dilataciones. Las vesículas cerebrales primitivas. La primera, el prosencéfalo, o cerebro anterior. Segunda, el mesencéfalo, o cerebro medio. Tercera, el romboencéfalo o cerebro posterior. Al mismo tiempo, entre estas dilataciones se observan 2 pliegues, el pliegue cervical y el pliegue cefálico. Antes del cierre del prosencéfalo se forman en él 2 devaginaciones laterales, llamadas recesos ópticos, que darán origen a los globos oculares. Al final de la cuarta semana, el embrión tiene un cierre completo del tubo neural y presenta las placodes del cristalino, auditiva y de las extremidades. Estadio de 5 vesículas. Hacia la quinta semana se observan 5 dilataciones, debido a la división de la primera y tercera vesículas cerebrales. El prosencéfalo se subdivide en 2 partes. Telencéfalo, que formará una parte central y 2 prominencias laterales, los hemisferios cerebrales. El diencéfalo, caracterizado por la presencia de vesículas ópticas. El mesencéfalo no tiene ninguna subdivisión y se encuentra separado del romboencéfalo a través del istmo romboencefálico. El romboencéfalo también se subdivide en 2 partes, cuyo límite es el pliegue pontino. Primero, el metencéfalo formará la protuberancia y el cerebelo, y el mielencéfalo, el cual formará el bulbo. El tubo neural consta de células neuroepiteliales que se extienden por todo el grosor de su pared y después, en el cierre de la cuarta semana, constituyen el neuroepitelio, con características de epitelio pseudal estartificado.
Posterior al cierre del tubo neural, las células neuroepiteliales originan los neuroblastos, que forman la capa del manto que se convirtió en la sustancia gris de la médula espinal. Unas fibras nerviosas derivadas de la capa del manto constituyen la capa marginal, las cuales como resultado de la mielinización adoptan una coloración blanquecina, recibiendo así el nombre de sustancia blanca en la médula espinal. La continuada adición de los neuroblastos en la capa del manto forman dos engrosamientos, una ventral de las placas basales que originan las astas anteriores o ventrales de la naturaleza motora, una dorsal de las placas alares que configuran las astas posteriores o dorsales de la naturaleza funcional sensitiva. Las placas del suelo y el techo encontradas en la parte ventral y dorsal, respectivamente, no contienen neuroblastos y actúan principalmente como fibras nerviosas. Un grupo de células que se acumulan en la zona ventral y dorsal forman una asta intermedia que contiene células en la parte simpática del sistema nervioso vegetativo. Los neuroblastos o células nerviosas primitivas solo se originan por la división de las células neuroepiteliales. Al principio tiene una prolongación central, la dendrita transitoria, pero cuando migran hacia la capa del manto, esta prolongación desaparece convirtiéndose en neuroblastos redondos y apolares. Posteriormente se forma el neuroblasto bipolar con dos prolongaciones. Una de estas forma el axón primitivo y la otra forma numerosas arborizaciones, que son las dendritas primitivas, recibiendo el nombre de neuroblasto multipolar, que con el desarrollo se convertirá en una neurona que ha perdido su capacidad de dividirse. Los axones de las neuronas de la placa basal forman en conjunto la raíz motora ventral del nervio raquídeo que conduce impulsos a los músculos. Los glioblastos forman la mayor parte de las células de sostén primitivo. Están formados por células neuroepiteliales y migran a las capas del manto y marginal. Los glioblastos en la capa del manto se diferencian en astrocitos protoplasmáticos y fibrilares, los cuales están entre vasos sanguíneos y neuronas donde proporcionan apoyo y llevan a cabo funciones metabólicas. La célula de oligodendroglía, que también es de sostén, procede de los glioblastos, que hallan la capa marginal y forman vainas de mielina alrededor de los axones ascendentes y descendentes. Luego aparece la célula de la microglía, otro tipo de célula de sostén con propiedades de movimiento y fagocitosis. Cuando las células neuroepiteliales dejan de producir neuroblastos y glioblastos, se diferencian en células ependimarias que revisten el canal central de la médula espinal. Células de la cresta neural. Se agrupan en cúmulos a lo largo del tubo neural, constituyendo los ganglios craneales y espinales. Estas se diferencian en neuroblastos simpáticos, células de Schwann, melanocitos, meninges y mesénquima de los arcos faringeos. Algunas células de la cresta neural encontradas en la mesénquima que rodea el tubo neural se diferencia en tres membranas protectoras. La más externa, la dura madre, se encuentra en contacto con las vértebras y el cráneo, es la más fuerte y resistente. La intermedia, aracnoides, es avascular y se une a la dura madre. Y por último la pía madre, es muy fina y vascularizada y esta recubre directamente la superficie nerviosa. La formación de las meninges da lugar a los espacios extradural y subaracnoideo, el cual se encuentra lleno de líquido cefalorraquídeo. Los nervios raquídeos. Durante la cuarta semana aparecen fibras nerviosas motoras que se originan desde las células nerviosas en las placas basales y se agrupan en haces conocidos como raíces de los nervios ventrales. Las raíces de los nervios dorsales se forman a partir de conjuntos de fibras que se originan de las células de los ganglios de la raíz dorsal. Las prolongaciones centrales de estos ganglios forman haces que se introducen en la médula espinal y las prolongaciones distales unen raíces de los nervios ventrales para formar el nervio raquídeo que se divide en ramas primarias dorsal y ventral. Mielinización. Las células encargadas de la mielinización son las células de Schwann que mielinizan los nervios periféricos, una por cada axón formando la vaina de neurilema, mientras las células de la oligodendroglía pueden mielinizar hasta 50 axones a la vez de fibras nerviosas de la médula. Al inicio del cuarto mes de vida intrauterina, inicia el depósito de mielina en las fibras nerviosas.
Sin embargo, algunas fibras motoras no se mielinizan hasta el primer año de vida postnatal, ya que lo hacen al momento de ser fusionadas. Crecimiento y cambios posicionales de la médula espinal. Durante el tercer mes, la médula espinal se extiende en toda la longitud del embrión y los nervios raquídeos pasan a través del agujero intervertebral en el mismo nivel donde se originó. Con el aumento de la edad, la columna vertebral y la dura madre se alargan más rápidamente que el tubo neural y el extremo terminal de la médula espinal se desvía a un nivel superior. Al momento del parto, el extremo terminal de la médula se encuentra a un nivel de L3 debido al crecimiento desproporcionado de los nervios raquídeos. Estos discurren inicuamente desde sus segmentos de origen hasta el nivel correspondiente en la columna vertebral. Una extensión de la pie madre, el filum terminal, atraviesa la dura madre para darle sostén a la médula. Esta se extiende desde el S2 a la primera vértebra coxígea. Al mismo tiempo, la parte cubierta por dura madre, que se extiende desde S2 hasta el coxis, recibe el nombre de ligamento coxígeo. En el adulto, la médula espinal termina a un nivel de T12 y L1, mientras que el saco dural o espacio subaracnoideo se extiende hasta S2. Las fibras nerviosas que hay por debajo del extremo terminal de la médula espinal constituyen el conjunto la cola de caballo. Cerebro. Las distintas placas basal y alar, que representan las áreas motora y sensitiva, respectivamente, se sitúan a cada lado de la línea media del romboencéfalo y mesencéfalo, mientras que en el prosencéfalo las placas alares son pronunciadas y las basales se involucionan. El romboencéfalo consta del mielencéfalo, la vesícula cerebral más caudal, y el metencéfalo, que se extiende desde el pliegue pontino hasta el istmo romboencefálico. Mielencéfalo da origen en el bulbo raquídeo que vibra en la médula, en la que sus partes laterales están revertidas y las placas alar y basal están separadas en el surco limitante. La placa basal, parecida a la de la médula, contiene 3 núcleos motores diferentes, con las neuronas de los pares craneales 9, 10, 11 y 12, y neuronas que inervan musculaturas involuntarias. La placa alar también tiene 3 núcleos sensitivos de transmisiones eferentes que reciben impulsos a través de los pares craneales 5 y 8. También reciben impulsos de las papilas gustativas, el paladar, nasofaringe, epiglotis. También reciben información interoceptiva del tracto gastrointestinal y del corazón. Metencéfalo. Parecido al mielencéfalo, se caracteriza por la presencia de la placa alar y basal. Sus derivados son el cerebelo, que es el centro de la coordinación y movimiento, el puente vía para sus fibras nerviosas de la médula espinal y las cortezas cerebrales y cerebrosas. La placa basal consta de 3 grupos de neuronas motoras diferentes que tienen el núcleo de los pares craneales 5, 6 y 7 y también inervan en las glándulas submandibular y sublingual. La capa marginal de las placas basales del metencéfalo se expande y crean un puente de fibras nerviosas que conectan en la parte cerebral y cerebelosa de la médula espinal. Las placas alares contienen 3 núcleos sensitivos, eferentes como neuronas de los pares craneales 5 y 8. Cerebelo. Las partes dorsolaterales de las placas alares se inclinan medialmente y forman los labios rómbicos, el comienzo de la diferenciación del cerebelo, y su crecimiento progresivo los lleva a coalescer en la línea medial sobre el techo del cuarto ventrículo. Se puede esquematizar el desarrollo de los órganos en 2 porciones, los del hemisferio y el pelvis. La diferenciación del cerebelo está marcada por 2 hechos principales. Primero, migración de las células en la capa del manto hacia la superficie externa para construir la corteza. Segundo, formación de surcos y fisuras que pasa por el hemisferio a otro a través del pelvis. Con el desarrollo se van formando 3 conexiones con las distintas partes del tubo neural, llamadas endúculos cerebelosos. El superior, que lo une al mesencéfalo, el medio, que lo une a la protuberancia, y el inferior, que lo une al bulbo. Mesencéfalo. Cada placa del mesencéfalo se divide en 2 núcleos motores eferentes somáticos representados por el tercer y cuarto par craneal, y el visceral general representado por el núcleo funcional del tercer par craneal con su dominio parasimpático.
Las placas alares en unión del mesencéfalo se cierran y su cavidad da origen al acueducto de Silvio. Estas también forman una lámina de acueducto llamada lámina cuadrigémina, en la cual sobresalen los cubículos cuadrigéminos en el anterior del centro correlacional y el reflejo de los impulsos visuales y posterior, que actúa como una estación de conexión simpática para los reflejos auditivos. Se divide en telencéfalo, que forma los hemisferios cerebrales, y diencéfalo, que forma la copa y el tallo óptico, la hipófisis, el tálamo y la epífisis. Diencéfalo, la placa del techo que posee una sola capa de células preprimarias cubiertas por mesenquina vascular, que juntas originan el plexo coroideo del tercer ventrículo. La parte más caudal de la placa del techo se convierte en el cuerpo pineal o epífisis, que al principio es un engrosamiento epitelial de la línea media hacia la séptima semana, que empieza a formar una evaginación, que con el tiempo se convierte en un techo sólido del mesencéfalo y actúa como un canal a través del cual la luz y la oscuridad influyen en los ritmos endocrinos y conductuales. En el adulto es un punto de referencia en las radiografías de cráneo, ya que así se acumula el calcio. Placa alar, tálamo e hipotálamo. Las placas alares forman las paredes laterales del diencéfalo y el surco hipotalámico divide la placa en una región ventral, el tálamo, y en una región dorsal, el hipotálamo. Con el desarrollo, el tálamo se proyecta hacia la luz del diencéfalo y hace que las regiones talámicas se fusionen en la línea media, formando la conexión intertalámica. El hipotálamo forma la parte inferior de la placa alar y se diferencia en áreas nucleares que regulan funciones viscerales en las que pueden estar el sueño, la digestión, la conducta emotiva y la temperatura corporal. La hipófisis se desarrolla a partir de dos partes diferentes. La primera es el estomodeo, conocido como bolsa de Rayleigh, y la segunda, el infundíbulo, que es una extensión del diencéfalo. Las células de la pared anterior de la bolsa de Rayleigh van a formar el lóbulo anterior de la hipófisis. El infundíbulo origina el tallo y el lóbulo posterior de la hipófisis, o neurohipófisis, y está formado por células de la neuroglía. Telencéfalo es la vesícula más exterior del cerebro y consta de dos prominencias laterales, los hemisferios cerebrales y una parte media, la lámina terminal. Los ventrículos laterales, que son las cavidades de los hemisferios, se comunican con el diencéfalo a través de los agujeros interventriculares. Hemisferios cerebrales. Se originan al comienzo de la quinta semana como evaginaciones de la pared lateral del prosencéfalo, en la región donde el hemisferio se une al suelo del diencéfalo. Este solo tiene una capa de células ependimarias que constituye el plexo coroideo. La pared del hemisferio por encima de la hendidura coroidea se engrosa y forma el hipocampo, cuya estructura primaria es el olfato. El crecimiento continuo de los hemisferios forma los lóbulos frontal, temporal y occipital. Corteza cerebral. Se desarrolla a partir del palio, que tiene dos regiones, el palio-palio y el neopalio. En el momento del parto, la corteza tiene aspecto estratificado debido a la diferenciación celular de capas. Con el crecimiento del cerebro, los bulbos y tractos olfatorios de las neuronas secundarias se alargan y juntos constituyen el nervio olfatorio. Ahora bien, los pares craneales. Hacia la cuarta semana del desarrollo se observan los núcleos de los 12 pares craneales. Excepto el primero y el segundo, todos emergen del tronco encefálico, y de estos, solo el tercero emerge fuera de la región romboencefálica. El romboencéfalo se establece en diferentes segmentos llamados rombómeros, que originan los diferentes núcleos motores. Los ganglios parasimpáticos proceden de células de la cresta neural y sus fibras son transportadas por los pares craneales 3, 7, 9 y 10. El sistema nervioso vegetativo. Está constituido por una parte simpática en la región torácico-lumbar y una parasimpática en las regiones cefálica y sacra. Los troncos simpáticos están formados por células de la cresta neural de la región torácica. Estas forman una cadena bilateral de ganglios ubicados a cada lado de la columna vertebral, unidos por fibras nerviosas longitudinales.
Las neuronas del tronco encefálico y la región sacra originan fibras preganglionares parasimpácticas que viajan a través de los pares craneales 3, 7, 9 y 10, y fibras postganglionares que se originan a partir de neuronas derivadas de células de la cresta neural.